Sea usted bienvenida, sea usted bienvenido a este su programa Consejo Notarial, un consejo notarial cada semana, un programa del Colegio de Notarios Públicos del Estado de Veracruz. Y mire usted, hoy tengo, bueno, ¿qué le cuento? Como estamos a finales de año, pues tenemos un programa muy especial porque hoy vamos a hablar de todas esas prevenciones que debemos de tomar antes de fin de año. Y para eso me acompaña, además, excelentes notarios de nuestro estado de Veracruz, la licenciada Noemí Ramírez Fernández. Ella es titular de la Notaría 4 de Orizaba. Bienvenida, Noemí. Muchísimas gracias, Manuel. Es un gusto estar contigo. Gracias. Igualmente me acompaña el licenciado Miguel Morales Morales. Él es titular de la Notaría 8 de Coatzacoalcos. Bienvenido, Miguel. Muchas gracias, es un gusto estar con ustedes. Gracias. Les recuerdo que yo soy su amigo el notario Manuel Díaz Rivera, titular de la Notaría 30 de la demarcación de Jalapa. Y bueno, vamos a una cápsula de un tema muy interesante y volvemos. No se despegue porque hoy va usted a aprender algo muy importante aquí en su programa Consejo Notarial. ¿Qué tal? Soy Ruth Denise Archer Álvarez, titular de la Notaría 3 de la ciudad de Jalapa, Veracruz. En este día me permito compartirles lo siguiente. En el momento en que elaboren un testamento, sugiero de forma muy clara que determinen a sus herederos o legatarios sustitutos. Es decir, que si no hereda el heredero principal, tengan a quien heredará en caso de que fallezca esa persona, en caso de que repudie la herencia o que no la quiera, con el fin de que ese testamento siga siendo efectivo. Muchas gracias. Estimado auditorio, como ya le comenté, pues estamos en su programa Consejo Notarial, un consejo notarial cada semana, y el día de hoy le vamos a estar hablando de las prevenciones que se deben de tomar en materia notarial antes del fin de año. Y bueno, pues la primera es revisar nuestro testamento. Acabamos de salir del programa Septiembre, Mes del Testamento, pero como se lo comentamos muchas veces, el mejor momento para hacer su testamento es hoy. Así es de que el fin de año estaremos con nuestros seres queridos, pero ese mismo amor que les tenemos a nuestros seres queridos se debe ver reflejado en la actitud que tengamos en atender nuestros pendientes. Si usted no hizo su testamento en septiembre, si usted no tiene testamento o si lo tiene y no lo ha revisado, vale la pena que lo haga en estos días de reflexión. Licenciada Noemí, ¿qué otra cosa le pudiéramos recomendar a nuestro auditorio respecto al testamento? Mira, como bien dices, Manuel, Miguel, es un mes de reflexión. Diciembre es un mes de familia, es un mes de amor y es un mes de hacer conciencia de las cuestiones que tengamos pendientes. Por tanto, uno de esos pendientes sin duda es el testamento. Acabamos de pasar mes de testamento, sin embargo, ahora mismo es tiempo de acercarse al notario. Son días de reuniones familiares, así es de que aprovechemos a ir en grupo con el compañero notario. Cualquier notario les puede atender y les va a recibir con mucho gusto. Aparte del testamento, ¿qué te diría? Bueno, la realidad es que tenemos muchos pendientes. Puede ser que tengamos la donación en trámite o no hemos terminado de reunir el expediente para regularizar o formalizar una compraventa que tenemos por allí pendientito, que ya compramos, pero no hemos hecho escritura. Entonces, hay que hacer un repasito, un recuento y buscar resolver pendientes que tengamos que ver con notaría. Muy bien. Como excusas para no hacer los testamentos, bueno, la primera y la más común es no me estoy muriendo. ¿Qué le tendríamos que decir, Miguel, a las personas que utilizan esa excusa para no hacer su testamento? Bien, como bien lo dijiste, Manuel, hace un momento, el mejor momento para hacer su testamento es hoy, el momento en el que estamos plenamente conscientes de la decisión que vamos a tomar, una decisión muy importante que va a trascender a nuestra vida.
y que va a repercutir, por supuesto, en nuestros seres queridos. Entonces, definitivamente esa es de las peores excusas que pudiéramos tener para posponer este trámite tan importante para cualquiera de nosotros, dado que, como ya se dijo, es de trascendencia para cuando no estemos. Y cuando no estemos no vamos a poder aclarar dudas, no vamos a poder dar más indicaciones, y es el documento idóneo, claro, de carácter jurídico, es el documento idóneo para establecer precisamente esas instrucciones, esas aclaraciones, para que no haya pleito, no se deje tanto al arbitrio de los herederos, sino que yo, de primer momento, diga qué es lo que va a pasar con mis bienes, derechos y acciones. Entonces, no dejemos pasar más tiempo. Ya pasó el mes del testamento, pero en el testamento, como cualquiera de los actos jurídicos que se pueden otorgar ante notaría, se pueden llevar a cabo en cualquier tiempo, cumpliendo con los requisitos legales. Así es, y recordar que el peor momento para hacer un testamento pues es cuando alguien está muriendo, porque pues ya tiene, si lo sabe, pues tiene afectada su ánimo, muy seguramente sus capacidades físicas, y es muy probable que ya ni siquiera se pueda hacer el testamento porque ya no esté orientado debidamente en tiempo, modo y lugar, y entonces ya no tendrá la capacidad intelectual para poder hacerlo. Muy bien, pues a revisar el testamento, si no lo tenemos, a considerarlo. Y tenemos también otro documento muy importante, Noemí, el documento de voluntad anticipada, la posibilidad de decidir sobre la obstinación médica cuando ya estamos, pues, deteriorada nuestra salud, pero la posibilidad de hacerlo ante notario, estando bien, estando tranquilos, pensar qué queremos. ¿Nos queremos que se aplique la obstinación médica o no? ¿Cómo ves? Claro, fíjate que es algo en lo que no pensamos, porque normalmente los seres humanos pensamos que somos eternos, ¿sabes? Y entonces eventualmente sufrimos situaciones de salud graves, y es muy prudente acudir ante notario y prepararnos para esa posibilidad, haciendo el documento adecuado donde dejemos instrucciones de qué va a pasar con nuestros tratamientos médicos, y encargárselo además a una persona de nuestra confianza que tenga la capacidad de decidir. A veces no es fácil elegir a quién, porque es una gran responsabilidad, pero es mucho mejor que lo hagas tú a dejarlo al arbitrio de los demás. Yo he tenido la oportunidad de tener alguna situación de familiar en la que un familiar mío tomó decisiones personalmente acerca de su salud en estos días de la época de COVID, y creo que toda la familia le agradeció mucho que se encargara a él de tomar las decisiones y no dejarle a sus hijos esta tarea que a veces es un poco dura. Fíjate que bueno que lo dices, porque esa era mi siguiente pregunta, si a ustedes les había tocado. A mí me tocó hace 30 años este mismo tema con mi señor padre, y pues no había estos instrumentos legales. Entonces imagínate 8 hijos, más la mamá, más un tío, opinando, etcétera, ¿qué hacer? Y entonces, pues a votar, cuando uno puede evitarle esa pena a los seres queridos y decir, esto es lo que quiero, tú eres el encargado de ver que se cumpla, y de esta manera evitar esa pena, aparte de ver al familiar sufrir, pues todavía decidir si queremos esa obstinación o no. Muy bien, Miguel, ¿algún comentario de la voluntad anticipada? Me parece que el título del programa lo dice todo, ¿no? El mensaje es la prevención. La prevención, ya sabemos que, si algo sabemos es que todos vamos a morir. Desafortunadamente y tristemente no sabemos ni cuándo ni cómo. Entonces, hacer su testamento por lo que hace a los bienes, hacer su voluntad anticipada por lo que hace a la obstinación en cuanto hace a tratamientos médica y demás, ¿no? Muy bien, sí, y bueno, pues siempre lo comentamos cuando hablamos de voluntad anticipada, lamentablemente se quedó corta, hay muchos temas más que se pudieron haber incluido, pero bueno, eso es lo que tenemos y con eso es con lo que debemos de trabajar. Recordarles, se puede hacer ante notario público, hace falta su identificación, comparecer, hace falta quien nombrar a una persona que se va a encargar de vigilar que se cumpla
esta voluntad expresada hacia ante el notario y pues ir a la notaría de su preferencia. Todos los notarios del Estado de Veracruz tenemos la actualización necesaria para poder hacer este tipo de documentos, así es de que aproveche diciembre, porque es el momento adecuado hoy para ver que tengamos todos estos documentos en regla. Muy bien, y desde luego, aparte de estos dos documentos, testamento y voluntad anticipada, pues hay muchas disposiciones fuera de testamento que tienen que ver con el tema sucesorio, ¿no? Y uno de ellos es, pues, los beneficiarios en cuentas de banco. Hay cuentas que abrimos hace 20, 30 años, que yo le aseguro que le pasa lo mismo que a mí. Yo ya no recuerdo a quién puse de beneficiario, entonces hay que revisarlo y tal vez las circunstancias ya cambiaron y habría que hacer una actualización. Seguros de vida, Noemí, tal vez pensiones de trabajadores al servicio del gobierno del Estado. Pero comentábamos fuera de cámara un tema muy interesante, las escrituraciones que están pendientes, que se están haciendo ahorita, y hay muchas circunstancias que van cambiando. Estas fechas hay mucha interrupción de actividades. Es correcto, y fíjate que suceden dos fenómenos muy particulares. El primero, la gente tiene recursos adicionales gracias al aguinaldo. Siempre decimos, ya viene el Buen Fin, hay que invertir en el Buen Fin. Yo creo que dense la oportunidad este año de invertir en regularizar el derecho de propiedad, obteniendo escrituras. Salió un tema muy interesante, en su Buen Fin, en tener una calidad ahora sí que de muerte, en morir tranquilos, si es el caso, que como bien lo decía Miguel, pues todos vamos para allá, pero bien, con un testamento, con un documento de voluntad anticipada, perdón. No, está perfecto. Está perfecto, te decía, se conjuga esta situación de que hay recursos para la gente y por otro lado, tenemos el tema de que los ayuntamientos se van de vacaciones, de que los registros públicos, aparte del personal cierra, las notarías no, las notarías permanecemos trabajando todo el mes. Entonces la sugerencia es tratar de cumplir con los requisitos que tengan pendientes de proveer a notarías para que se agilicen sus trámites antes de que termine el año. Empezando enero tenemos el tema de que hay que pagar, estar al corriente en el pago de impuestos prediales, por ejemplo. Se generan recargos que a veces el cliente no se entera, pero el notario padece por esa situación. Entonces, sí es importante hacer conciencia de que si tenemos alguna cuestión en trámite, tratemos de concretarla antes de que termine el año para que evitemos la posibilidad de que se generen recargos en los impuestos que se causan con motivo de los actos traslativos de dominio, llámese compraventas, donaciones, adjudicaciones de bienes hereditarios que tenemos por allí pendientes, ¿verdad? Así es, y es bien importante porque generalmente se empiezan a reducir los tiempos y las dependencias reducen personal, otras de plano se van totalmente de vacaciones. Las notarías seguimos trabajando, pues les damos vacaciones escalonadas a nuestros empleados, pero finalmente se va retrasando los trámites, ¿verdad? Como bien lo decía Noemí, y entonces resulta que pasa el mes, ya no dio tiempo y hay que pagar recargos, ¿verdad, sí, Miguel? Además de eso, y antes de continuar con el tema de recargos, actualizaciones y demás, es bien importante, otra de las instancias que cierran, toman vacaciones no escalonadas como lo hacemos nosotros, son los juzgados. También. A veces tenemos adjudicaciones judiciales pendientes, remates en los que participaron nuestros clientes y hay que sacar las copias certificadas, solicitarlas de manera oportuna para que no se vaya al otro año, ¿no? El trámite correspondiente, remates judiciales, decíamos, adjudicaciones, los mismos sucesorios que por alguna razón se ventilaron en el juzgado, pues hay que tomar esas precauciones porque también se van. No tengo el dato de cuándo salen de vacaciones, pero eso también nos repercute y nos impide llevar a cabo la operación y se nos va el próximo año, que ya nos va a representar, como bien lo anotaba Noemí, el pago predial del siguiente año, las actualizaciones, si nos vamos a febrero, de la UMA con motivo de los derechos de inscripción del registro público. En fin, son diversas circunstancias que se van presentando. Generalmente todos los presupuestos se modifican, aumentan de un año a otro y eso es precisamente por lo que acabas de comentar, que se actualiza la UMA. Y entonces
los derechos que se tienen que pagar por inscripción al registro público, por ejemplo, pues aumentan, aunque sea un poco. Y generalmente los notarios del Estado absorbemos esa diferencia, pero no debería de ser así. Digo, si es muy poca, pues la ponemos, pero debe usted estar consciente que siempre aumente. Y entonces, pues hay que apurarse, que esa es la idea, ¿verdad? Aprovecho y nos hacen una pregunta del público. ¿Qué es la obstinación médica cuando hablamos precisamente de voluntad anticipada? La obstinación médica consiste en hacer todo lo posible por preservar la vida de un ser humano. Y esto implica incluso mantener con vida artificial a una persona. Entonces, cuando ya no responde el cuerpo, ya aplicamos respiradores, artificiales, perdón, ese es el término. Aplicamos lo que se llama intubamiento, en fin. Y ya sin ninguna esperanza de vida más que esa obstinación médica de mantener a alguien más allá incluso de su propia resistencia física. Entonces, generalmente lo que sucede es que nada más estamos prolongando la agonía. Pero este documento no es para que no se haga, ni para que sí se haga, es que decida la persona qué quiere que suceda con su cuerpo, con su tratamiento, cuando ya no hay esperanza. Eso es la obstinación médica y hay que entender si uno quiere que eso suceda o no, porque aunque alguien le dé la instrucción a sus familiares, pues al final, en el momento crucial, se mueven los sentimientos, algo pasa, todo mundo opina, aunque nadie se quiera hacer responsable. Entonces, para eso es esto, para que el enfermo decida, estando consciente, estando con sus capacidades plenas, físicas, intelectuales, jurídicas, decidir qué quiere que pase con él. Muy bien, espero que haya quedado muy claro, pero hay otros temas también muy interesantes, aparte de apurarnos con nuestros trámites pendientes, perdón. Uno, ya lo decía la licenciada Noemí, pagar el predial. ¿Por qué es importante tener el predial al día? Bien, en materia notarial es un elemento esencial para poder gestionar cualquier escritura. O sea, sin el pago del predial, simplemente el notario no puede hacer nada. En general, lo correcto es que cumplas con tus obligaciones de tributar. En general, las personas colaboramos con nuestros gobiernos municipales pagando el predial porque de allí se generan los beneficios sociales que tenemos, como es el parque, como es el agua potable, como muchas cuestiones. Entonces, evidentemente, en lo general es importante pagarlo. Y en el tema de consejo notarial es, paga tu predial a tiempo para que le facilites al notario, dentro del término de ley, inscribir el testimonio de tu escritura y no se causen recargos. Exactamente, para allá iba yo. ¿Qué pasa si no lo pagamos a tiempo? No nada más no podemos terminar el trámite notarial y posiblemente pagos recargos, sino que el propio pago del predial pues causa recargos. Además, generalmente ya por varios años muchos municipios hacen un descuento en diciembre, personas de la tercera edad, o si paga uno a tiempo hacen una reducción. Entonces, eso es importante. Muy bien, pero también tenemos otros temas muy interesantes, documentos que hay que tener al día. Por ejemplo, a veces se nos extravían los testimonios de nuestras escrituras y entonces comúnmente íbamos al registro público y obteníamos una copia del registro público. Bueno, esas copias, es muy importante decirlo, no constituyen el título de propiedad, sino que hay que sacar el testimonio de la notaría. Entonces, ¿qué tenemos que hacer en diciembre? Revisar si tenemos todos los testimonios. Que no se nos haya mojado, que no se nos haya estropeado. Ahora con los huracanes. Es correcto, es bien importante y no hay nada más que hacer salvo que ir a la notaría donde se otorgó el instrumento. Afortunadamente, el tipo de actividades que nosotros realizamos implica la matricidad y la conservación de los instrumentos que nosotros llevamos a cabo para su posterior reproducción. El hecho de que se haya entregado el primer testimonio regularmente
al interesado. No quiere decir que no podamos expedir un segundo o el número N que sea. Y sabes qué, Miguel, Manuel, ahora se me ocurre algo que creo que es un buen consejo notarial. Cuando los notarios fallecen, las notarías se depositan en el gobierno del estado, en la Dirección General. Tiene un nombre enorme: Dirección General del Registro Público de la Propiedad y de Inspección y Archivo General de Notarías. Es importante que ustedes sepan que cuando la notaría está depositada allí, porque no hay un notario que en este momento la tenga, tienen que acudir directamente a esta oficina en la ciudad de Jalapa para poder solicitar el testimonio. Lo que les aconsejo es que si están en ese supuesto, acudan a cualquier notario de su demarcación, de su lugar, o bien llamen al Colegio de Notarios y pidan asesoría para que les guíen, porque hay que hacer un procedimiento que generalmente no conoce la gente. Entonces, es importante no quedarse sin su testimonio. Es importante también aclararles que el famoso testimonio que nosotros conocemos es el nombre técnico que se le da a lo que ustedes le llaman escrituras. La escritura es un solo documento original que obra en el protocolo del notario, que es donde ustedes firman y el notario autoriza. De allí el notario les emite una transcripción que nosotros técnicamente le llamamos testimonio, que ustedes conocen comúnmente como escritura. Entonces, sí es importante que sepan que si no tienen su escritura, testimonio, la pueden conseguir con el notario que lo otorgó o bien en la dirección que acabo de mencionar. Y no solamente en ese tema la expedición del testimonio como tal, sino si desafortunadamente quedó pendiente algún proceso para poder inscribir en el registro público, la Dirección General de Notarías de Registro, bueno, ya refirió la compañera Noemí el nombre completo, está facultada para concluir esos procesos, evidentemente con el acompañamiento de diversa documentación que se actualiza por parte del cliente si fuera necesario, o con la documentación que cuenta, que existe en el apéndice que fue también depositado en las oficinas de la dirección. Sí, esto es, vamos a pensar en el caso de que usted firmó su escritura y el notario falleció o por alguna causa fue suspendido o lo que usted guste. El caso es que el protocolo se viene a la dirección de notarías y entonces debe determinarse el trámite ahí. Que también hay que revisar su credencial para votar, que es un instrumento pues más usado para identificarnos. Tenemos que revisar que esté vigente y dos, tenemos que revisar que el domicilio sea el actual. Eso es muy, muy importante. Y también para el caso de que ocupemos la exención por venta de casa-habitación, pues los documentos como la credencial para votar, como nuestros recibos bancarios, nuestros recibos de telefonía fija y de energía eléctrica, debe de coincidir ese domicilio con los domicilios del inmueble que establece el ayuntamiento. Recordar que el ayuntamiento pues es el que nos da el domicilio. Pues ya para cerrar, un último comentario, Miguel. Somos 270 notarios actualmente a lo largo y ancho de nuestro estado. Acérquense con su notario para cualquier duda, aclaración en este fin de año. Muy bien. Noemí, un último comentario. Gracias, Manuel. Recuerden que las notarías no cerramos. Estamos allí para recibirnos en este mes tan bonito, tan familiar. Allí estamos trabajando para ustedes. Pues, estimado auditorio, muchas gracias por el favor de su atención. Disfruten sus días de asueto, disfruten a su familia y nos vemos el próximo año.